En este problema tenemos cuatro masas de 2 kilogramos cada una que se colocan formando un cuadrado de 0,50 metros de lado como se muestra en la figura. Si se hacen rotar en torno a un eje mostrado en la figura, calcule el momento de inercia del sistema. Como vemos en la imagen, tenemos el cuadrado formado por estas cuatro masas y el eje de rotación en este caso está pasando paralelo a este lado, pasando por la masa A y la masa B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular el momento de inercia, ya que este es un sistema con partículas, o sea, es decir, estas masas las estamos considerando masas puntuales, cuyas dimensiones son despreciables. Vamos a utilizar entonces la siguiente ecuación. Una suma entonces de masa por su distancia al cuadrado. Recuerden que R se define como la distancia que hay desde la masa M hacia el eje de rotación. Entonces, para este caso, podemos sumar las cuatro momentos de inercia. Ahora, ¿qué es lo que notamos? Lo importante del momento de inercia es considerar de que cuáles son los valores que afectan al momento de inercia de todo el sistema. Recuerden que estamos calculando el momento de inercia de todo el sistema. Y el momento de inercia se define como ese obstáculo, esa dificultad que se tiene para hacer rotar algo, o facilidad en algún caso. Entonces nos damos cuenta que en esta ecuación, lo que es la masa A y B, si se fijan, el R, como es la distancia hacia el eje, pero el eje ya está atravesando ambas masas, significan que este R, tanto A como el RD, vale cero. ¿Ya? ¿Qué significa eso en términos de inercia? De que la masa A y la masa D podrían ser muy grandes, pero ya que están sobre el eje de rotación, no influyen en absolutamente nada al momento de inercia. Quiere decir que el momento de inercia de todo este sistema va a estar dado únicamente el efecto de las masas B y C, según, claro, la distancia de separación que exista entre el eje de rotación. Así que calculemos, si se fijan en este caso, la distancia RB y RC es la misma, que es la distancia que tenemos desde acá hasta acá para B y desde aquí hasta acá para C, que prácticamente sería el mismo lado de punto 50. Así que podemos considerar que ambas masas son iguales, ya que el problema así lo menciona. Consideramos de que las dos R's, las dos distancias de B y C, son iguales también, y por lo tanto al sustituir tendríamos dos veces la masa de cada una de estas bolitas con la distancia R al cuadrado. Sustituyamos los valores, la masa será de 2 kilogramos, la distancia es de 0,50 metros, y eso nos da un momento de inercia de 1 kilogramo metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, este mismo sistema, recuerden que aunque sean las mismas masas, estando en las mismas posiciones, va a depender, como lo hemos visto en este ejemplo, de dónde se encuentre el eje de rotación. Acabamos de calcular entonces cuando el eje de rotación está pasando de esta forma. Veamos cómo influye para el mismo sistema si cambiamos ese eje de rotación. Veámoslo en este caso. Si ahora hacemos rotar el mismo sistema, pero de un eje que esté atravesando ahora la masa A y la masa C, como lo muestra aquí la figura. Como siempre es un sistema de partículas, pues vamos a ocupar la misma ecuación y vamos a considerar la misma idea, masa A, RA, masa B, RB, etc. ¿Qué es lo que notamos hoy? Igual como en el otro caso, la masa A y B no influyen en el momento de inercia, ¿cuáles serían ahora las que no van a influir? Pues siempre la masa A, pero ahora es la masa C. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos dando cuenta que la distancia que existe de esas masas hacia el eje de rotación, pues es cero, porque el eje de rotación está atravesando justamente a esta masa. Entonces, de nuevo, la masa A y la masa C podrían ser de muy grande valor o muy pequeño, pero no van a influir en el momento de inercia de todo ese sistema. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con las distancias RB y RD? Recuerden que la distancia R es siempre del eje de rotación hacia la partícula. Vemos que en este caso necesitaríamos encontrar esta como la distancia RD y la distancia RB para esta otra. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos eso? Pues depende de las figuras, ahí va a depender de trigonometría o algún otro, otra herramienta para poder calcularla. Para en este problema específicamente, sabemos de que las masas son iguales, los R's que hemos puesto acá también van a ser iguales porque es un cuadrado, es una simetría, ¿de acuerdo? Y el cálculo lo podríamos hacer de diferentes formas. Yo en este caso voy a considerar el triángulo completo que se forma acá, o sea, voy a calcular la diagonal completa, ¿de acuerdo? Y esa la voy a dividir a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces calcularíamos R de esta forma.
Si vemos ese triángulo, tenemos los dos catetos de punto 50. Lo que yo estoy calculando con esta raíz es el teorema de Pitágoras, calculando toda esta diagonal, y lo divido entre 2 para tener justamente este RD, o lo que sería lo mismo el RB. Y nos da un resultado de 1 sobre 2 raíz de 2. Sustituyamos de nuevo entonces acá en el momento de inercia. Tenemos la misma idea que en el ejemplo anterior, de las mismas masas, mismo R, y por lo tanto al sustituir lo que vemos es de que cambia este radio que acabamos de encontrar, dándonos un resultado ahora de punto 5. Damos cuenta, es el mismo sistema, son las mismas cuatro masas colocadas en las mismas posiciones, pero como tenemos un eje de rotación diferente, entonces vemos de que ahora el momento de inercia es menor. ¿Qué quiere decir esto? En el caso anterior nos daba de 1 kilogramo metro cuadrado, hoy es de 0.5. ¿Qué significa? Que en este ejemplo, el que nos da 0.5 es más fácil de hacer rotar este mismo sistema desde este eje que en el eje anterior. Recuerda, el momento de inercia es esa resistencia o posición a rotar. ¿De acuerdo? Así que son los factores que intervienen en el momento de inercia, tanto las masas como tal, y sobre todo las distancias que se encuentran esas masas respecto a su eje de rotación.